Después de que Cristo murió en la cruz, todos sus seguidores quedaron estremecidos, perplejos, confundidos y desanimados. Comenzando con los propios discípulos que habían vivido durante 3 años y medio con él. Habían aprendido de él las verdades del reino de Dios. Vieron las señales del reino de Dios que habían llegado por cuanto el Señor Jesús sanaba a los enfermos, echaba fuera a los demonios, resucitaba a los muertos. Los discípulos habían sido testigos de una vida y de un carácter intachable. Habían sido testigos ellos y también los seguidores y también muchas personas de la autoridad con la que hablaba acerca de las Escrituras. Y como también cuando predicaba el evangelio del reino de Dios, las señales le seguían. Y aunque el Señor Jesucristo en varias ocasiones relatan los evangelios, les dijo que era necesario para que se cumpliera la Escritura que Él tendría que morir y padecer ante los ancianos y los religiosos, y que tendría que morir, pero que al tercer día resucitaría. Ellos no entendieron, dice la Escritura, lo que Jesús les estaba diciendo. Pero no podemos culparlos, porque ellos no tenían claro lo de la resurrección. No habían entendido cómo Jesús iba a morir literalmente en una cruz y luego iba a resucitar al tercer día. La mayoría, incluso sus discípulos, esperaban que Jesucristo hiciera algo más de lo que hizo, que cambiara la situación política, económica en la que estaban viviendo los judíos. Por eso cuando Jesucristo empieza a ser juzgado, los discípulos le abandonan. Ellos no esperan lo que va a venir. En ese momento no lo entienden, no están comprendiendo lo que está aconteciendo. Más bien para ellos está terminando lo que pensaron no debería terminar así. Huyeron. Pedro le siguió de lejos, otros lo abandonaron. Prácticamente él muere en la cruz solo, exceptuando alguna de las mujeres que le seguía durante su ministerio. Él muere en abandono. Entonces la esperanza que ellos tenían en Jesús se desvanece. Ellos están conmocionados, están en shock al enterarse que ha muerto. ¿Qué hacen los discípulos? Se van a un lugar, se encierran, atrancan la puerta. Ahí están temerosos, no saben qué hacer. Así estaba la mayoría. Pero cuando se corrió la noticia de que Jesucristo había resucitado y que habían testigos, tanto mujeres, que fueron las primeras, como los varones, y después ellos mismos fueron testigos de que Cristo estaba vivo, toda la perspectiva cambió para los discípulos, para los seguidores, para muchas personas. Más adelante, por supuesto, para la iglesia. El hecho de la resurrección cambió la perspectiva de sus vidas, de su futuro. Y la resurrección de Jesucristo ha cambiado la perspectiva de todos los creyentes a lo largo de la historia de la humanidad y de la iglesia. Y también la resurrección ha cambiado la perspectiva nuestra. Por eso hemos titulado la predicación hoy, ¿cómo la resurrección de Cristo cambió todo?
pero también podemos decir nosotros hoy, ¿cómo la resurrección de Cristo cambia mi vida? ¿Cómo la resurrección de Cristo cambió mi vida, pero también cambia mi vida y cambia mi perspectiva de este mundo y también del tiempo venidero? La primera verdad que vemos en muchos pasajes acerca de cómo la resurrección de Cristo cambió todo, veamos en primer lugar que cambió el temor de las mujeres en alegría. Las mujeres estaban asustadas, estaban confundidas, desanimadas. En un momento dado, cuando van a buscar al Señor Jesús, ahí en Lucas 24:5 podemos leer algo de este relato, dice así: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ellas habían ido a buscar a Jesús muerto. La mente de ellas estaba en llevar las especies y tratar de ungir el cuerpo de Jesús. Jamás se habían imaginado de que Cristo ya no estaba ahí. Ellas estaban buscando en el lugar equivocado a Jesús. Y eso se lo anuncia uno de los seres angelicales. Cuando se les aparece a las mujeres, les dice, ustedes, les dice, mujeres, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Una buena pregunta, ¿no? Una buena pregunta. Ellas entraron en una especie de temor, no sabían qué hacer. Pero cuando Jesucristo se les aparece, el temor de ellas se convirtió en alegría. Se les fue toda duda, se les disipó toda confusión, toda turbación. Su maestro, su Señor, el que hacía milagros, el que tenía autoridad sobre el mar y las olas, había muerto. Sí, pero ahora sabían que estaba vivo y eran testigos de que Cristo estaba vivo. Estas mujeres se llenaron de alegría, se llenaron de fe, se llenaron de esperanza. Mis queridos hermanos, amigos, a Jesús hoy no se le puede buscar entre los muertos. A Jesucristo no se le puede ir a buscar en la tumba o en las tumbas. Jesucristo está vivo y eso nos debe cambiar nuestros temores en alegría. Les voy a decir algo con todo mi corazón. Hoy al oírlos cantar, al oír la alabanza, lo estaban haciendo muy bien y yo quise cantar con todo mi corazón también. Pero por un momento yo decía, deberíamos de cantar con más ganas. Deberíamos de adorar con más ganas. Deberíamos estar rebosando de alegría, no de desánimo ni de tristeza. Porque el Rey de Reyes está presente en espíritu y en verdad. Cristo vive. Él está vivo, no está muerto. Nosotros le cantamos a un Dios vivo, no a alguien que está allí en una tumba, como cualquier otro fundador de cualquier religión que tiene buena intención, pero ahí están sus restos. Y los seguidores van a buscar allí o a recordar los restos del fundador de su religión. Nosotros no vamos a buscarlo entre los muertos tampoco. Así que, mis queridos hermanos, debemos de vivir el poder del Evangelio, el poder de la resurrección. Ese poder de la resurrección en nosotros no debe causar tristeza, desánimo, angustia, desesperación. No, debe de llenarnos de gozo. Y no solo hoy que conmemoramos el día de la resurrección, porque coincide más o menos con la fecha de la pasión, ustedes lo saben, lo hemos explicado por años históricamente lo que ha acontecido, sino todos los días
Debemos estar con esa alegría, con esa fe, con esa esperanza, porque tenemos a un Dios vivo, porque tenemos a un Cristo resucitado, que está a nuestro lado y permanece con nosotros. Alégrese, mi hermano, Jesucristo ha resucitado. Por un momento, no se vaya a sentir mal porque a todos nos pasa. Por un momento yo dije, estamos cantando y adorando al Señor como que estuviera muerto el Señor Jesús. Vamos así como que, ay, sí, hay que cantar. No se sienta mal. Siéntase dichoso que le estoy diciendo la verdad. Y a veces nos pasa a todos. A veces uno se levanta cada día como que si Jesucristo estuviera muerto todavía. Así como la mujer sin esperanza, así. No. El poder de la resurrección debe de actuar y estar conectado a nosotros cada día de nuestra vida. Todo esto pasará, pero Cristo y su palabra no pasarán. Usted y yo pasaremos este mundo, pero iremos a un mundo mejor. Veamos cómo también la resurrección cambió el desánimo de los creyentes de Emaús en esperanza. El poder de la resurrección cambia, diga conmigo, el poder de la resurrección cambia mi desánimo en esperanza. Eso es. Cuando usted esté desanimado, recuerde la resurrección de Cristo. El poder de la resurrección, Pablo dice, actúa en nosotros, en nuestra vida, en los creyentes. Lucas 24, 31, 32 dice así. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Estos discípulos de Emaús iban cabizbajos. Cuando usted lee todo el relato, que es extenso, van callados, no quieren hablar. Su maestro, su Señor, el que los amó, el que los cuidaba, el que les enseñaba, el que hacía milagros, estaba muerto, había muerto. No tenían ya esperanza. Estaban desanimados completamente. Y cuando Jesús se la manifiesta en forma de un extranjero o un hombre común, dice la Escritura, porque no le reconocieron. Por supuesto, el Señor no quiso revelárseles en ese momento tal y como era. Es como que hubiese un velo, como dice la Escritura, que Dios ha puesto un velo a los judíos para que no vean que Jesús es el Señor hasta que llegue su tiempo. El asunto es que cuando Jesús les dice, ¿qué pláticas son las que ustedes tienen? Y ellos le dicen, ¿acaso eres el único extranjero que no sabes que el Maestro, el Señor, murió? ¿Acaso no saben ustedes que murió? Está muerto. Y mientras van caminando, Él les va hablando, va compartiendo. Y ellos mismos testifican en los versículos que leímos que su corazón ardía. Finalmente, cuando llega la hora de recogerse a la casa, normalmente cuando se terminaba el día, pues se iban a la casa. Él hace como que va a seguir, pero le dice, ¿no quieres quedarte con nosotros? Y sí. Y cuando él parte el pan y comparte las Escrituras, inmediatamente ellos caen en la cuenta que era el Señor. Y dice el relato que él desaparece. Pero en ese momento resucitó en ellos la esperanza. Fíjense que la esperanza de ellos había muerto.
Según ellos, no solo Cristo había muerto, la esperanza que ellos tenían había muerto. Ya no tenían esperanza en el futuro del reino que el Señor había predicado y enseñado. Para ellos se había acabado todo. Para ellos ya no valía la pena seguir con algunas enseñanzas que recordaban de Jesús. Pero cuando ellos se percatan de que Cristo ha resucitado, la esperanza en su corazón es tan fuerte que ellos comienzan a divulgar el mensaje de que Cristo no se había quedado en la tumba, sino que Cristo había resucitado. La resurrección de Cristo debe de cambiar nuestro desánimo en esperanza verdadera. Si Jesucristo venció la muerte, ¿qué no puede hacer por nosotros? Si Él, por el poder de la resurrección, Dios Padre, por el poder del Espíritu, por el poder de la resurrección, venció la muerte, ¿qué no puede hacer por su vida y mi vida? ¿Entendemos ese mensaje? ¿Por qué perdemos la esperanza de que Cristo pueda hacer un milagro en mi vida o en su vida? ¿Por qué perdemos la esperanza de que Cristo pueda cambiar la situación? ¿Por qué caemos en desesperanza creyendo que no hay salida y que todo se ha acabado? Cuando pensamos así y actuamos así, es como que si siguiéramos creyendo que Cristo está en la tumba. Pero Cristo no está en la tumba. Cristo está vivo y está resucitado. Por lo tanto, no hay nada que Cristo no pueda hacer en su vida y en mi vida. Tengamos esa fe de la resurrección. Tengamos fe en el poder de la resurrección. ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su dificultad? ¿Qué es lo que usted cree que ya no puede solucionar? Si está en Cristo, la muerte física tiene solución. El dicho que uno oye comúnmente, o alguna vez lo ha dicho o lo ha escuchado, es: todo tiene solución en la vida menos la muerte. No, Señor, no es así. Hasta la muerte en Cristo hay solución. Cristo ya lo demostró con la resurrección de Él. Él puede resucitar el gozo que usted ha perdido, quizá. El gozo de ese primer amor. Ya no sentimos gozo al orar a veces, no sentimos gozo al leer la Escritura. Y a veces ni gozo ni para empezar a leer la Escritura, ni empezar a orar. Creo que es necesario que el Señor de verdad resucite en algunos de nosotros, en algunos de ustedes, esa esperanza bella, ese gozo fresco que sin duda en algunos se ha enfriado, o está enfermo de muerte, o se ha muerto prácticamente. Algunos ya no anhelan la presencia del Señor. Algunos ya no desean congregarse. Ah, entonces Cristo está muerto, por eso no quiere congregarse. No lo digo por usted porque usted vino, oye, usted vino, está aquí. Gloria a Dios. Tampoco lo estoy diciendo por los que no vinieron, porque por alguna razón justa no vinieron, sino estoy hablando por aquellos que no quieren venir, pudiendo. A eso me refiero. Entonces tienen un Cristo muerto. Tienen un Cristo que está en la tumba y que no puede hacer nada por ellos. Pero hoy estamos viendo la verdad de que la resurrección de Cristo cambia la perspectiva del creyente. La resurrección de Cristo cambia mi vida, mis pensamientos, mi forma de pensar, mi forma de ver el futuro, mi forma de ver este mundo es cambiado por el poder de la resurrección. Aleluya, gloria a Dios. Veamos la tercera verdad. Cómo la resurrección cambió la turbación de los apóstoles en gozo. Lucas 24, 38, 41. Pero me gustaría que usted dijera esta frase conmigo. La resurrección de Cristo
No, pero digámoslo como que usted está vivo. La resurrección de Cristo cambia mi turbación en gozo. Amén. Lo creo. Lo creo. Lucas 24, 38, 41. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Aleluya, gloria a Dios. Jesús llega en el momento oportuno a la vida de estos discípulos y apóstoles. Les decía que en ese momento, cuando Jesús llega, ellos estaban encerrados, escondidos. Ahí estaban, pero el Señor se aparece en medio de ellos. Se les revela como el Cristo resucitado. Y estaban tan aturdidos y estaban tan turbados. La palabra turbación es muy fuerte. Es perder la forma correcta de razonar, es no entender, es estar ofuscado. Estaban turbados, y cuando Jesucristo se les revela que ha resucitado, ellos tienen alegría, se maravillan, pero todavía están como, ¿será cierto lo que estamos viviendo? Es lo que quiere decir el texto. Pero Él les hace reacciones diciendo: miren, pero si yo soy, miren mis manos, miren mis pies. Además, reaccionen porque yo puedo comer. ¿Tienen algo de comer? ¿Tienen pescado envuelto en huevo? ¿Qué tienen? ¿Torrejas? Gloria a Dios. Yo puedo comer. Gloria a Dios, aleluya. Los discípulos allí se dieron cuenta de que de verdad estaban turbados. Su mente estaba confundida. Estaba tupida, se podría decir. Habían olvidado sus enseñanzas, habían hablado sus profecías, habían olvidado todo, las enseñanzas del reino de Dios. Habían olvidado que Jesús les había anunciado que era necesario que Él muriera, que resucitaría. Así estaban. Pero ellos entonces, de pronto cambian la perspectiva y se dan cuenta. Y todo empieza a encajar perfectamente cuando ellos se dan cuenta que su Señor ha resucitado. Y que entonces todo lo que había dicho era verdad. Entonces cobra sentido y entienden que viene para ellos algo glorioso por delante. Para ellos entienden que la resurrección de Cristo les da un futuro, les da un sentido a su vida. E inmediatamente recuerdan lo que el Señor les dice. Y están prestos para escuchar la gran comisión que les va a reiterar, les va a decir, ya resucitado. Así que Cristo, oiga bien lo que voy a decir. Cristo, cuando se aparece allí con ellos, resucitó su fe. La fe de ellos estaba muerta. Y esto no es una metáfora. Ellos ya no tenían fe ahí. ¿Qué tenían? ¿Miedo? ¿Qué tenían? Entonces se acabó todo. Murió nuestro maestro. Ahí se terminó la historia. No, hombre, yo pensé que íbamos a reinar aquí, que íbamos a... No, aquí se acabó todo. Su fe se había muerto. Pero la resurrección de Cristo resucitó la fe de ellos. Mi querido hermano y hermana, cuando usted comienza a perder la fe, o a querer perder la fe, o a dejar de tener fe, es como que si usted siguiera creyendo en un Cristo muerto. Pero Cristo resucitó para que su fe se mantenga viva, para que su fe resucite, para que su fe sea activa, para que su fe usted la ejercite.
¿Acaso no dice el texto, y lo he dicho varias veces y lo volveré a decir hoy? Como dice Pablo, para ustedes es seguro cuando yo les digo y les digo lo mismo. ¿Acaso el texto no dice que por la fe estamos firmes? ¿Que andamos por fe y no por vista? ¿Acaso no dice el texto o la escritura 4 veces, el justo por la fe vivirá cada día? Entonces no deje que su fe muera, se enferme, mengue. No. ¿Por qué razón? Porque Cristo ha resucitado. Y Él tiene todo el control allá en el cielo, aquí en la tierra. Tiene control pleno sobre Satanás. Tiene pleno control sobre nuestra vida, porque Él quitó las llaves, el imperio de la muerte. La muerte ya no es la última palabra para nosotros. Resucitó la fe de los discípulos. Resucitó su confianza. La resurrección de Cristo cada día, ese poder sigue vigente en nosotros. Nos quita, es poderosa para quitarnos la confusión y la turbación. Cuando se sienta turbado, tupido, los problemas son muchos, aférrese a la verdad. Mi Señor está vivo. Él ha resucitado. Él está conmigo. Él no me dejará. Todo lo que Él ha dicho se cumplirá. Inmediatamente va a desaparecer la confusión y la turbación. Todo pensamiento descontrolado, el Señor lo pondrá bajo su control. No hay razón, entonces, para que estemos temerosos, escondidos. Más bien hay razón para que caminemos con libertad, con confianza. Porque el Señor me está diciendo, no hay nada que pueda dañarte eternamente. No hay nada que pueda detenerte. Ni la muerte misma te va a detener a mí, como tampoco pudo detenerme a mí. Oiga bien, ni la muerte física detendrá el plan que Dios tiene para nosotros, porque la muerte física es parte del plan para que entremos al reino eterno, para estar con Él para siempre. Entonces, ¿por qué se turban? No se turbe su corazón ni tenga miedo. Porque en la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Así les dijo Jesús. Gloria a Dios. La otra verdad de cómo la resurrección cambió todo, vemos que la resurrección de Cristo centró el mensaje del Evangelio precisamente en el poder de la resurrección. Usted puede decir conmigo esta verdad. Diga conmigo, mi vida. Más vivos, por favor. Mi vida está centrada en el poder de la resurrección de Cristo. Bueno, si lo dijo hay que creerlo también, ¿verdad? Mi vida está centrada en el poder de la resurrección de Cristo. Por eso es que puedo vivir una vida nueva, diferente. Por eso es que puedo vivir una vida consagrada. Por eso es que puedo tener paz en medio de las tormentas, como dice aquel canto también. Por eso es que tenemos una vida diferente, aunque en apariencia somos iguales que los demás, porque caminamos, comemos, dormimos, nos vestimos, trabajamos. Sí, pero adentro de nosotros está el poder de la resurrección de Cristo. Adentro de nosotros está la vida nueva, la vida en abundancia que Cristo prometió a todo aquel que en Él creyera. Sí, la resurrección de Cristo es el centro del mensaje del Evangelio. Por eso Lucas 15:41, bueno, realmente es Corintios. Corintios. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana.
aún estáis en vuestros pecados. Es lo que dijo Pablo en todo el capítulo 15 de la resurrección, cuando habla de la resurrección. Pablo dice, más ahora, en 1 Corintios 15, mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Ahí corrijan en sus materiales, 1 Corintios 15, 41, 15, 20. Lo que está diciendo es, miren, si Cristo no hubiera resucitado, el evangelio se diluye. Se hubiera diluido la vida, la enseñanza, el carácter y la muerte de Jesucristo. Ahí se hubiera quedado todo. Pero, como Cristo resucitó, entonces nuestra fe no es vana. Nuestra fe es genuina, es poderosa, es real. Si hubiera quedado a la mitad todo y no hubiese el poder auténtico del evangelio, si todo se acaba con la muerte de Cristo en la cruz y no hay resurrección, estaríamos en las mismas condiciones de nuestros pecados, de nuestra maldad y nuestra condenación. Por eso la resurrección de Cristo realmente es el poder del evangelio. Porque la resurrección de Cristo hace no solo que nos presente ante Dios justificados, sino que ese poder nos hace que nosotros podamos vivir una vida nueva. Si Cristo fue resucitado por el Padre, por el poder del Espíritu Santo, ese poder de resurrección puede cambiar todo en su vida y en mi vida. En otras palabras, piense, o tal vez el Espíritu Santo de Dios le trae a su mente, a su corazón, algunas cosas que han muerto en usted. Anhelos, proyectos, esperanzas, ilusiones en el buen sentido de la palabra, sueños en el buen sentido de la palabra. El Señor los resucita. Él puede resucitarlo. Imagínese, el Señor, todo lo puede resucitar Él, lo que está muerto. Oiga el milagro que Él hizo para con nosotros. Espiritualmente a Él nos resucitó a todos los que estamos aquí. Nosotros, dice la Escritura, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos espiritualmente, todos. Pero los que creímos en Él nos dio vida, nos resucitó el espíritu que estaba muerto a causa del pecado. Nos hizo hijos de Dios, nos convirtió en su pueblo, nos dio la nueva vida en nuestro ser y vivimos una vida resucitada, nueva. Por eso el Evangelio habla de que cuando nosotros somos salvos y nacemos a la vida eterna, estamos hablando de una resurrección del Espíritu. Nos resucitó espiritualmente. Nos resucitó a una nueva vida. ¿Cómo era su vida antes de Cristo? Nos resucitó a una nueva vida, a una vida de fe, a una vida de gozo, a una vida de fortaleza, a una vida de esperanza. Tenemos la certeza en esta nueva vida que si nuestro cuerpo físico también muere, ¿qué va a pasar? También el Señor lo resucitará como Él lo ha prometido. ¡Aleluya! Tenemos esa certeza. Les pregunto, ¿qué es más fácil?
¿Resucitar el espíritu o resucitar el cuerpo? Para el Señor las dos cosas son fáciles. Igual. Mire, resucitar un hombre que está sumido en el pecado, en la desgracia, en la miseria, en la condenación, está muerto en sus delitos y pecados, su espíritu está muerto, todo está muerto. Resucitar un hombre así, eso se requiere el poder de la resurrección de Cristo. ¿Quién va a cambiar y dar una nueva vida a alguien? Solo Cristo. Entonces también, así, este cuerpo físico, no hay ningún problema, creemos que el Señor lo va a resucitar. Veamos otra verdad. La resurrección de Cristo completó el mensaje del Evangelio. No solo lo centró, lo completó. Podemos decir entonces nosotros también, diga conmigo, la resurrección de Cristo completa mi vida. 1 Corintios 15, 3, 8. Al 8. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y el último de todos, como un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. El mensaje completo del Evangelio es este. Cristo, siendo Dios, tomó forma de hombre, se hizo semejante a los hombres. Nació en Belén, creció en Nazaret y llegado el tiempo comenzó su ministerio público a predicar las buenas nuevas, las buenas noticias, a predicar el Evangelio. Vino a libertar a los cautivos, a liberar a los oprimidos, a sanar a los enfermos, a los quebrantados de corazón. Vino a morir en la cruz. Conforme a las Escrituras, murió. Conforme a las Escrituras, fue sepultado. Pero se completa otra vez el Evangelio cuando dice, pero también resucitó conforme a las Escrituras. La resurrección de Cristo completa el Evangelio, las buenas noticias. Insisto, si Cristo no hubiera resucitado, el Evangelio sería incompleto, el Evangelio no nos serviría. Pero el Evangelio, las buenas noticias están completas, porque la grandeza y la misericordia de Dios se manifiestan en que siendo Dios se hizo hombre y nace entre los hombres. Y vive una manera diferente, pero la vive como perfectamente hombre. Y lleva a cabo toda su obra. Pero se completa con la resurrección. Por eso es que la resurrección de Cristo es la piedra angular. Es el punto focal del Evangelio. Es el centro de la revelación de la fe cristiana, la resurrección de Cristo. Por contraste, todos los otros fundadores de religiones están muertos. Sus restos ahí están. No resucitaron. Cristo resucitó. La resurrección de Cristo completa la obra de Dios en nosotros. No la deja a la mitad. Lo que Él ha comenzado en nosotros, ¿qué dice el texto? Lo va a perfeccionar, lo perfeccionará hasta el día de su venida.
La resurrección de Cristo completa mi vida. ¿Por qué? La completa no solo aquí, sino que sé que después de la muerte física, si el Señor no viene y nos hallara vivos físicamente y nos transformara, si no tuviéramos que ir al sepulcro, es completa. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando venga, resucitará a los muertos en Cristo. Resucitará primero. Y experimentaremos ese glorioso poder de la resurrección en el propio cuerpo. Ahora estamos experimentando la resurrección, el poder de la resurrección en nuestra vida y en el espíritu, en nuestro espíritu. Estamos viviendo una nueva vida. Así que nuestra vida, esto nos lleva al otro punto final. El poder de la resurrección nos conecta a vivir precisamente cada día en esa verdad, en el poder de la resurrección. Diga conmigo esta frase: vivo cada día conectado al poder de la resurrección. Esa es una verdad. Filipenses 3:10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Por la resurrección de Cristo nosotros podemos vivir una vida sobrenatural aquí en la tierra. De hecho, cuando llegó la salvación a nuestras vidas, Él nos resucitó a una nueva vida. Nos hizo una nueva creación, un nuevo corazón, una mente renovada. Por eso somos el nuevo hombre en Cristo Jesús. Colosenses 2:12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Nuestro viejo hombre fue crucificado. Eso lo vimos el día viernes. Romanos 6:6 dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el hombre de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Sabemos que nuestro ego fue crucificado cuando Cristo fue crucificado. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. También nuestra carne fue crucificada cuando Cristo fue crucificado, lo enseñamos. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero también nuestro interés y deseo por el mundo fue crucificado, lo enseñamos también en Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, mediante el cual el mundo ha sido crucificado a mí y yo al mundo. Entonces, si nosotros hemos muerto de esas cuatro maneras, por la resurrección de Cristo, por contraste, nacemos a una vida poderosa, espiritual. Hermanos, la vida que nosotros vivimos como creyentes en Cristo es una vida poderosa, es sobrenatural. Nunca lo olvidemos, nunca perdamos de vista esa verdad. Donde no domina la vieja naturaleza, no domina sino domina el nuevo hombre. Donde ya no domina la carne, sino domina el espíritu. Donde ya no gobierna el ego, sino gobierna Dios, Cristo. Donde ya el mundo no es el que gobierna, sino es el reino de Dios. Segunda de Corintios 1:9. Nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita. Aleluya. Que resucita a los muertos. Mire, el Señor a veces nos pone en situaciones parecidas. No exactamente en lo que Él aconteció, pero parecidas en qué sentido. Que estamos en problemas o en situaciones en las que parece que ya no hay vuelta, ya no hay solución. Es como una sentencia de muerte para Pablo. Para nosotros es una sentencia como que dice, de verdad, aquí ya no hay solución. Pero Dios permite que a veces estemos en situaciones así para que no confiemos en nosotros, dice el texto. Pablo nos lo está diciendo. Eso me aconteció para que yo no confiara en mí, sino confiara en aquel Dios que resucita a los muertos.
Es ahí donde podemos confiar en alguien que puede darle vida a lo que está muerto. ¿Sí? Si ha muerto la esperanza de salir de uno de los problemas que usted tiene, oiga bien, Jesucristo resucita su esperanza. Todo es posible para el Cristo resucitado. No hay nada que Cristo no pueda resucitar. Ha muerto o está muriendo alguna relación familiar, su matrimonio está muriendo, está muriendo sus finanzas, está muriendo o decayendo su salud física. ¿Qué es lo que está muriendo? O incluso ha muerto en algunos casos. Cristo y el poder de la resurrección las puede resucitar. ¿Cree usted esa palabra? ¿La recibe? Póngase de pie. Solo tengamos fe. Tengamos fe. Seamos humildes. Reconozcamos que sin Cristo nada podemos hacer. Pero tengamos la certeza que ya está en nosotros el poder de la resurrección, que también levantó a Jesucristo de entre los muertos. El Señor le está diciendo a usted: tengo poder para resucitar lo que ha muerto, lo que se ha enfriado, lo que se ha secado. Tengo poder para hacer un milagro en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos, en tus hijas, en tu ministerio, en tu profesión, en tu oficio, en tu misma salud. Tengo el poder. ¿Lo crees? Lo que tienes que hacer es creerlo. Lo que tienes que hacer es recibirlo. Dios se especializa en dar vida a lo que está muerto. Ya lo hizo con nosotros. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y nos dio vida a nuestro espíritu. Y nos dio una vida nueva que estamos viviendo aquí en esta tierra. Dios puede levantar de los muertos a una persona. Puede levantar una carrera, un sueño, la salud. ¿Qué cosa aparentemente muerta y sin esperanza hay en su vida? ¿Qué necesita que Dios y Cristo resucite? ¿Qué impide que usted crea que el poder de la resurrección es tan real para resucitar lo que ha muerto? El amor al Señor, la entrega, la santidad, la consagración, la definición. Pídele. El Señor está aquí. El Cristo resucitado está presente. Créelo. Quizás no lo sientas, pero vivimos por fe, no por lo que sentimos siempre. ¿Te atreves a decirle, Señor, esto es lo que está muriendo o ha muerto? Pero Señor, tú puedes y tienes el poder para resucitarlo. Díselo, pídele, créelo. Yo quiero orar y sé humilde, seamos humildes. Todos necesitaríamos pasar al altar, todos, pero hay algunos que necesitan más que otros. Yo quiero invitar a aquellos que saben que el Señor les ha hablado y que saben que así como Dios hizo florecer la vara de Aarón que estaba seca, ya no tenía vida. Él le dio vida, Él le va a dar vida a ti. Le puede dar vida al vientre que no ha dado a luz un hijo. Él puede dar vida a lo que se te ha caído. Pasa adelante. Si necesitas que Dios haga verdaderamente un milagro en tu vida, pasa. Sé humilde. Recuerda lo que dije. Lo único que necesitas es reconocer que necesitas de Él.
que necesitas el poder de la resurrección. Y nosotros, los que somos creyentes, tenemos que vivir en ese poder cada día. No vivamos como que si Cristo estuviera muerto, porque eso da la impresión a veces. Esa es la impresión que da. Vivimos de manera tibia, de manera indiferente. No queremos hacerlo como Dios quiere. Vengan, pasen. Y aunque usted no pase por el espacio, allí espere que el poder de la resurrección toque su vida, toque su corazón, toque su alma, toque su vida, resucite la fe. Usted es un hombre de fe, usted es una mujer de fe. ¿Dónde está la fe? El Señor resucita la fe. Gracias, Jesús. Si hay alguna persona que necesita recibir a Jesucristo, porque en su alma y su espíritu está muerto en vida, solo tiene que hacer una oración de fe y será salvo. Si muchas cosas han muerto en su vida y ahora sabe que está muerto en sus delitos y pecados, aunque camina, oye, ve, Cristo quiere darle vida eterna. Diga conmigo esta palabra de fe. Señor Jesús, ahora sé que vives, has resucitado. Reconozco que soy pecador y me arrepiento, me vuelvo a ti. Creo en ti, Jesucristo, para que me salves. Te recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios. Te confieso como mi Señor. Creo que resucitaste al tercer día. Gracias por resucitarme a una nueva vida hoy, por salvarme, por escribir mi nombre en el libro de la vida. Yo te recibo como mi Salvador personal. Amén.